En uno de los paisajes emblemáticos de Mesoamérica, enmarcado por los volcanes nevados y al pie de Matlalcueye, llamada Malinche, la montaña sagrada de Tlaxcala, se localiza una ciudad palaciega, famosa por la riqueza de sus pinturas murales, el sitio arqueológico de Cacaxtla. La importancia del entorno natural, del contexto arqueológico y arquitectónico de Cacaxtla, sumado a la riqueza del contenido de sus murales, a la belleza y expresividad con que fueron realizados, además del realismo, proporción y maestría en su composición, hacen del sitio de Cacaxtla uno de los patrimonios culturales más valiosos del México antiguo. La ubicación geográfica del Valle Poblano Tlaxcalteca en el Altiplano Central fue un factor que determinó el asentamiento de núcleos de población desde etapas arcaicas hasta alcanzar los periodos de esplendor, cuando se lograron los más altos niveles de la civilización mesoamericana. Xochitecatl, el santuario abierto a las alturas, y Cacaxtla, la plaza cerrada y fortificada, construidos sobre una cordillera, se encuentran ubicados en un crucero de comunicaciones e intercambio, centro de poder, difusor de ideas y costumbres. La proximidad de ambos asentamientos les permitió interactuar por varios siglos, logrando su mayor florecimiento a finales del período clásico, entre 600 y 900 de nuestra era, lapso en el que ambos sitios formaron una unidad cultural. Los constructores del sitio crearon terrazas y plataformas en la parte superior del cerro. Dieron forma y volumen a sus espacios sagrados, edificios que surgieron del ingenio y la devoción a sus deidades de la fertilidad. El monumental centro ceremonial de Xochitecatl, cuyos orígenes se remontan al 800 antes de nuestra era, llegó a convertirse en un santuario dedicado al culto de la fertilidad en su carácter femenino, como lo revelan sus ofrendas de diosas y mujeres en el acto de dar vida. Las primeras ocupaciones de Cacaxtla son más tardías, y las construcciones visibles pertenecen a los primeros siglos de nuestra era, como lo testimonia la pirámide Los Cerritos, con sus estructuras sobre las que se abría el templo. Dentro de una ofrenda a Tlaloc, dios del agua, se encontraron objetos que identifican la presencia teotihuacana en Cacaxtla, seguramente resultado del intercambio de armas, técnicas, materiales y dioses, que confirman la unidad de culturas dentro de la diversidad que caracteriza a Mesoamérica. Es durante este período cuando se inicia la construcción de los primeros niveles, como lo señala la estructura teotihuacana de los estratos inferiores del gran basamento. Hacia fines del siglo VII, se suceden una serie de cambios culturales que afectan al complejo Xochitecatl-Cacaxtla, donde nuevos grupos se asientan impulsando un renacimiento cultural. Las fuentes históricas señalan que los Olmeca Huixtotin y los Xicalancas, al parecer dos etnias confederadas, fundaron su capital en Cacaxtla. Es durante este periodo cuando la ciudad alcanza su máximo esplendor, dominando gran parte del valle poblano tlaxcalteca. Empero, hacia el 900, los olmecas xicalancas son derrotados y expulsados por otros pueblos, quizá los chichimeca poyouteca o los tolteca chichimeca, quedando Cacaxtla abandonada hacia el año 1000.
La zona arqueológica de Cacaxtla es mencionada por las fuentes históricas desde el siglo XVI, pero es hasta octubre de 1975 cuando fueron descubiertas algunas de las pinturas murales que revelaron su importancia. Es a partir de estos descubrimientos cuando se inicia un gran proyecto de exploraciones arqueológicas en Cacaxtla, mismas que han permitido hasta el año 2000 exhumar y proteger los murales, descubrir sus estructuras y rescatar los testimonios de la compleja vida cultural de esta antigua ciudad. Por medio del intercambio, llegaron a Cacaxtla influencias de Teotihuacán, las culturas del Golfo, Oaxaca y Cholula, con las que compartió similares creencias religiosas. El gran basamento de Cacaxtla tiene una forma rectangular de 200 metros de longitud por una anchura promedio de 110 metros y alcanza los 25 de altura. Fue resultado de la superposición de estructuras y adaptado como plataforma con cuerpos escalonados. Los conjuntos situados en torno a patios de diversas dimensiones se componen de cuartos, en los cuales se utilizan pilastras que sostienen la techumbre, como era costumbre construir dentro de la tradición teotihuacana, la que incluía los sistemas de drenaje. Las estructuras fueron construidas en diferentes épocas y estilos, como esta celosía, que al igual que la mayor parte de la arquitectura de Cacaxtla, está hecha con tepetate y con adobes recubiertos de estuco. Un elemento que aún se puede apreciar es la sobreposición de un relieve en barro crudo con la representación de un personaje sentado que destaca la presencia de alas de murciélago, por lo que se le relaciona con influencia zapoteca de Oaxaca. Es posible que, considerando el área total del gran basamento de Cacaxtla, este sea uno de los sitios con mayor representación mural en Mesoamérica, sin tomar en cuenta la posible presencia de otros murales que aún se puedan encontrar al interior del basamento. Los murales pueden ser calificados de únicos, tanto por su escala monumental como por las características de su estilo. En el llamado Templo Rojo, al oeste del gran basamento, hay pinturas murales posiblemente realizadas hacia el 650 de nuestra era. En Cacaxtla se pintó todo: taludes, muros, paredes y en ocasiones hasta pisos. La pintura forma la expresión artística de la ciudad, la revelación de la forma en su concepto y visión del cosmos. Sobre el piso del pasillo del Templo Rojo se encuentran cuerpos humanos desollados, con las extremidades desmembradas, lo que supone se trata de la representación del inframundo. En la pintura mural del Templo Rojo se aprecia el manejo de colores en función de los rituales religiosos. El color rojo señalaba la región oriente, donde nace el sol y se inicia el ciclo de la cosmovisión. Un anciano ricamente vestido y cubierto de elementos decorativos y simbólicos, además de plasmar la forma humana con estilo naturalista, expresa un concepto que da sentido al lenguaje visual. En el pectoral y en su cinturón se muestra un signo de Venus, identificando la relación astral del anciano, simbolizando quizás el declive de un período sideral o el fin de una cuenta calendárica. La información plástica de esta sección del mural este del Templo Rojo también refiere una situación histórica, un hecho de la realidad.
el oficio de mercader del personaje, que se encuentra señalado por la presencia del cacaxtle, en el cual están atados varios productos provenientes de las tierras tropicales. De estos elementos ha derivado el nombre del sitio, Cacaxtla, lugar de cacaxtles o tarimas donde se ata la carga de productos comerciales, o el sitio donde descansan sus cacaxtles los comerciantes. La pintura mural refleja las modificaciones, alteraciones y cambios que se presentaron en la historia de Cacaxtla, a consecuencia de movimientos políticos y culturales. El mural cambia de tema, lo que indica una superposición de pinturas. La presencia de un enorme sapo con extraña piel de lagarto, sobre el que descienden gruesas gotas de lluvia, hace referencia quizás a un lugar mítico, posiblemente el Tlalocan o paraíso de Tlaloc. Se observa una sementera poblada por plantas florecientes de cacao, donde se posa un quetzal y donde también crece el maíz, cuyos frutos son, en vez de mazorcas, cabezas deformadas de rasgos mayas. Quizás se trate del verdadero maíz, el que sirvió para crear al hombre y que le sirve de sustento y vida. Las espléndidas pinturas plasmadas en los muros de Cacaxtla expresan la continuidad renovada del ancestral culto a las deidades del agua, a la fertilidad de la tierra y a las manifestaciones integrales de la vida. La alianza del hombre con su medio ambiente y su modo de subsistir estuvieron expresados mediante la recreación artística de la flora y la fauna. Las representaciones de las formas animales fueron una práctica común y permanente de las diferentes culturas de Mesoamérica. En los ritos y sistemas calendáricos, los dioses fueron conocidos por características y nombres de animales. Desde las más antiguas civilizaciones mesoamericanas, el jaguar fue un animal asociado con la tierra y el inframundo. La serpiente fue considerada una persona sagrada, un dios creador del cosmos y de la vida, así como del inframundo y de la muerte. Está asociada a los rituales del agua y del viento, del fuego y de la tierra. Las serpientes de Cacaxtla, enriquecidas con las cualidades y la personalidad del ave y del jaguar, participan de una doble naturaleza terrena y celestial. Investidas de plumas, forman una multiplicidad sagrada, un principio vital que se refiere a los poderes germinativos de la tierra y a los creativos del cielo. Las pinturas murales de Cacaxtla reúnen estilos formales e iconográficos de por lo menos dos tradiciones culturales, la teotihuacana y la maya, lo que ha obligado a replantear las interpretaciones y los estudios sobre la diversidad cultural del México antiguo. Los murales, al integrar diversas tradiciones pictóricas, se caracterizan por un pluralismo cultural. Son rasgos teotihuacanos las escenas pictóricas enmarcadas por cenefas o bandas. Las cenefas contienen una corriente acuática en la que están representados tanto animales marinos como aquellos que viven en lagos, ríos y cuerpos de agua muy abundantes en esa época en el paisaje del Valle Poblano tlaxcalteca. Debido a la temática de las pinturas y a la presencia de características mayas, como el empleo del color azul, la representación de personajes con rasgos físicos de esta misma cultura, los murales de Cacaxtla han abierto nuevas perspectivas al pasado prehispánico. Tanto en los temas como en las formas, se encuentran en los murales caracteres propios del área maya. En uno de los murales, que pertenece al llamado Pórtico A, se representa un personaje portando una barra de serpientes, como era costumbre de los señores mayas, que sustentan ante los hombres el poder de los dioses. Los murales de Cacaxtla también expresan el tránsito de la historia, el drama humano, la vida y la muerte, la fortuna y la guerra, el poder, la gloria, la contingencia, la derrota, la expiación y el sacrificio.
El mural de la batalla se localiza al norte del gran basamento y es probable que haya sido realizado entre los años 650 y 700 de nuestra era. En él podemos apreciar el dramático realismo del grupo de hombres ave, que sin armas, acaso con sus escudos, soportan el dolor como si fuesen las víctimas del sacrificio, como si la muerte tuviese otro significado, otro sentido. Contrasta la actitud agresiva de los hombres jaguar pintados de negro, por lo cual el mural parece representar más que una batalla, un gran acto sacrificial. Se puede apreciar a dos personajes centrales. Destacan tanto por su indumentaria como por la posición que presentan dentro del conjunto. Se observa aquí la dualidad ave-jaguar, las fuerzas opuestas en su encuentro cíclico. En las culturas mesoamericanas, la guerra tenía un triple significado. Político, ya que permitía la conquista de territorios. Económico, puesto que llevaba a la adquisición de tributos. Y ritual, porque permitía la captura de prisioneros para el sacrificio. En su pensamiento religioso, la guerra era también la expresión terrestre del enfrentamiento sobrenatural que llevaban a efecto dos deidades. El triunfo de cualquiera de los ejércitos significaba la fortaleza de su deidad que había sometido a la otra. Las culturas prehispánicas eran culturas visuales. Crearon una forma de comunicarse e intercambiar ideas a través de patrones y símbolos que formaban conceptos visuales y semánticos, formas comunicativas en las que palabra e imagen integraron una sola unidad plástica plena de sentidos. En el interior del llamado Pórtico A, se ubica este mural realizado entre los años 750 y 850, que tal vez fue el más importante de este edificio, pero fue cubierto con barro de un modo intencional desde la época prehispánica, por lo que se conserva poco menos de la tercera parte, donde aún se ven algunas piernas en movimiento. La iconografía del Pórtico A se refiere a dos personajes de alta jerarquía, realizados dentro de un estilo naturalista y teniendo a la forma humana como tema central, lo que les proporciona un carácter de influencias pictóricas mayas. Un personaje parado sobre una serpiente emplumada de color azul, sinónimo de lo precioso, porta los elementos del águila, ave feroz y de rapiña, cuyo vuelo alcanza las alturas para ser vehículo del sol. Tiene alas que le permiten ascender al cielo y descender a los profundos niveles del inframundo. El personaje pintado de negro es posible que lleve el color del sacerdote sacrificador, posiblemente un cargo supremo dentro de la sociedad de Cacaxtla. En la jamba de este muro, un personaje cubierto con piel de jaguar y con un tocado de animal fantástico, sostiene con una mano una larga serpiente. En la otra, porta un recipiente con el rostro de Tlaloc. Del vientre del personaje brota una planta que se entrecruza con parte del cuerpo de la serpiente. En este mural se aprecia un personaje que, debido a su posición, es considerado un danzante. Porta en sus manos una vasija caracol, de la cual emerge un pequeño ser,
y más abajo vemos otro con cabellos rojizos, similar a los aluches o duendes de la mitología maya. Los murales del pórtico A están íntimamente relacionados con el dios del agua, Tlaloc, y con el culto a Quetzalcóatl en su doble carácter, como serpiente emplumada y como el planeta Venus. Los signos que acompañan a muchos de los personajes pintados en los murales representan fechas, signos nominales y toponímicos de relevancia en la historia de Cacaxtla. Un tipo de escritura semejante a otros sistemas iconográficos de Mesoamérica revela a Cacaxtla como un sitio de confluencia de varios sistemas de escritura. Entre los signos recurrentes en los murales de Cacaxtla se observan aquellos que tienen relación con el planeta Venus. En el cinturón del personaje pintado en el mural sur del pórtico A, aparecen líneas a la manera de Cruz de San Andrés, relacionada con la simbología maya del culto a Venus. Se observa también la representación de algunos numerales, entre los cuales se ha identificado el 9 ojo de reptil, fecha que se relaciona con el nacimiento de Quetzalcóatl y el ciclo de Venus. En el mural oriente del Templo Rojo, el glifo 4 perro se relaciona con Xolotl, gemelo de Quetzalcóatl. Sobresale un glifo en forma de un recinto, en cuyas paredes se han pintado simétricamente glifos de Venus, formados por un ojo y por un resplandor a manera de estrella. En la parte externa están representadas 8 huellas de pies. El número 8 es significativo, ya que en el momento de su conjunción inferior, Venus desaparece durante 8 días, lo que pudiera indicar que dicha medida y cálculo fueron practicados en Cacaxtla. Uno de los murales de Cacaxtla más impactantes es el llamado Mural del Hombre y la Mujer Alacrán, descubierto durante las excavaciones de 1987, plasmado sobre pilastras situadas a ambos lados de la entrada de un recinto que mira al oriente. En la pilastra del lado sur, una mujer mitológica porta un maxtlatl de piel de jaguar y al frente el símbolo de Venus que empleaba la cultura maya. En la pilastra norte, un personaje que porta un maxtlatl de piel felina sostiene con su garra de jaguar un glifo de Venus. El jaguar está asociado a la tierra y al inframundo. El hombre posee un elemento de gran significación, una cola de alacrán. En el altiplano central, con el nombre de Colotl, como en la región maya conocida como Sinaán-Ek, la constelación del alacrán o escorpión ocupó la atención de los astrónomos sacerdotes prehispánicos. Expresado por medio de símbolos, el conocimiento se volvió hermético y oscuro para la mayoría, accesible solo a reducidos grupos de elegidos. Esta intrincada relación entre figura y lenguaje es un sistema de interpretación del mundo y un formidable instrumento ideológico por su doble lenguaje, gráfico y literario. El culto a Venus sobrevivió a la caída de Cacaxtla. Así lo muestran varias representaciones posclásicas en tierra tlaxcalteca. Algunos hermosos ejemplos de pintura mural provienen de dos antiguos señoríos de Tlaxcala, Tizatlán, en el antiguo palacio de Jicotencatl, y Ocotelulco, con sus formas fascinantes y colores que nacen fuera del alcance del sol, y que son muestra del dominio que tuvieron los antiguos mexicanos en la pintura mural.
Los grandes espacios policromados de Cacaxtla son ejemplos de un arte elaborado, donde la pintura constituyó su más relevante expresión. Forma y color que transitan en la conciencia de una cultura cuyos trazos revelan un profundo conocimiento del hombre y su mundo. Un lenguaje plástico lo suficientemente poderoso para que en los muros de sus ruinas se guarde aún el impactante espíritu que alcanzaron los hombres de Cacaxtla. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.